2020. Bienvenida, Michelle. El tema, elecciones primarias en Pachacuti. Y nos honra con su presencia don Marlon Santi, el caballero es coordinador nacional de Pachacuti. Señor Santi, Marlon, bienvenido. Y nos acompaña una buena amiga de esta casa, la máster doña Coy Shuguri, quien es politóloga. Elecciones primarias en Pachacuti. Y le decía aquí a Marlon, si me permite llamarle por el nombre, y a Coya, que en los últimos días hay una serie de noticias, ¿no? El Universo, martes 10 de marzo, el sector indígena en difícil momento. Hay un artículo de Roberto Aguilar del 5 de marzo en Expreso, los violentos quieren más. El Universo, martes 10 de marzo, primera página, un llamado de atención a Vargas desde el Chimborazo. Y El Comercio, martes 10 de marzo, página 4, candidatura de Espinosa a la OEA genera discrepancias en Aconay. Es decir, hay una serie de noticias relacionadas con el importante movimiento indígena. Marlon, en forma muy general, ¿qué piensas sobre las medidas económicas anunciadas anoche por el gobierno? Moreno, 2 puntos, recortes, aportes, un criterio muy general. Buenos días, Diego, y buenos días a todos los panelistas y saludar a los ciudadanos del Ecuador. Bueno, para nosotros es un esfuerzo que vamos a hacer la clase pobre y la clase trabajadora, generalmente los trabajadores públicos por el porcentaje que vamos a sacrificar. Tenemos algunos gremios que están preocupados, pero creo que es momentos de acertación, no son tomas de decisiones unilaterales. Quizás hubo alguna consulta a algunos gremios. Eso hace un poco que todos nos sintamos de que el Ecuador necesita esfuerzos de todos los grupos y de todos los ciudadanos, que era mal en un caso que se diera, por ejemplo, un decreto que hubiera venido de un momento a otro. Creo que el día de ayer hubo diálogos con muchos sectores y que eso implica en que hay reciprocidad de los ciudadanos ecuatorianos y de muchos gremios. Y mañana estamos convocados en la ciudad de Baños, el movimiento indígena y sus bases, en la cual vamos a analizar y también dar algunas propuestas de salida, como lo dimos en octubre, que sí hay caminos viables de sacar adelante al Ecuador. Muy bien. Quiero que sepa, don Marlon, señor Santi, que siempre he apreciado su posición. Usted es un dirigente indígena con una larga trayectoria, maduro, sereno, con gran templanza. Le felicito, ¿no? Y claro, anoche lo que dijo el presidente Moreno es que quiere que los menos afectados sean la gente más pobre de este país. En Buenos Días de Televisión, Marlon Santi, coordinador general de Pachacuti. ¿Alguna cuestión sobre la noticia de anoche de la cadena nacional? Coya, bienvenida. Bueno, buenos días con todos. Sí, yo creo que lastimosamente en este momento en el que estamos pasando coyunturalmente, también por la aceptación que tiene el gobierno actualmente, creo que no podíamos esperar otra cosa realmente. Creo que para todos nos queda un sabor tal vez preocupante, porque se ve que lo que queremos hacer es superar marzo. Tenemos cuentas pendientes y lastimosamente no hay todavía un cambio estructural, una respuesta estructural a los problemas que estamos enfrentando. Claro que nos dejen alerta, porque nos hace pensar en que tenemos todavía mucho que hacer y cómo vamos a sobrevivir los siguientes meses. ¿Cuál será la nueva propuesta del gobierno para poder afrontar lo que se viene? Creo que es un momento, tan difícil para el Ecuador, pero creo que justamente el hecho de que, como comentaba Marlon Santi, haya habido un diálogo, creo que también nos muestra algo positivo, ¿no? Creo que por lo menos se está tratando de hablar con organizaciones sociales o con organizaciones de distinto tipo, empresariales, etcétera, y tal vez eso es el mejor camino para poder todos dar nuestro mejor esfuerzo para el bien del país. Igualmente, Coya, aprecio su presencia y su actitud ponderada. Michelle, elecciones primarias en Pachacuti, que si eres tan gentil. Las elecciones del 2021 ya están moviendo el tablero político. Pachacuti va a realizar sus elecciones primarias, descartando alianzas con el correísmo, según lo ha señalado Marlon Santi desde el Comité Ejecutivo instalado el pasado 28 de febrero. Gracias nuevamente, Marlon, bienvenido. Coya, bienvenida. ¿Cuál es el peso político real de Pachacuti en este momento? ¿Cuál es el peso político real de Pachacuti en este momento? ¿Cuál es la reacción de ese colectivo al anuncio de medidas económicas por parte del gobierno? A ver, Marlon. A ver, Diego y ciudadanos, es un momento coyuntural
muy importante para el país. Primero, la crisis que estamos pasando y este año nosotros ya entramos a una agenda electoral netamente, pero con algunos problemas de retraso. Aún el CNE no nos ha especificado y no nos ha enviado a los movimientos políticos la agenda electoral que ya tenían que haber aprobado. Tampoco el presupuesto, ¿no? Tampoco el presupuesto para los movimientos políticos y partidos. En ese sentido, Pachacutic, dentro de sus 25 años de vida que cumplimos en el mes de junio, y con una participación en torno a los distintos comicios electorales, vamos a participar esta vez, quizás con un matiz un poco fuera de lo común, lo que ocurría antes en tiempos pasados. El movimiento Pachacutic se aliaba con partidos, con movimientos de tendencia, pero esta vez nuestra ruta es trabajar una candidatura a la presidencia de la República, las candidaturas provinciales para asambleístas y la estructura de los asambleístas a nivel nacional, y eso necesita un esfuerzo grande de trabajo a nivel de las provincias y en territorio. Esto quiere decir que nosotros vamos a aplicar nuestro régimen y el Código de la Democracia, que está reformado en los últimos meses y que ha cambiado en algún sentido la participación. Por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de Pachacutic es aplicar la normativa del Código de la Democracia en la participación de la mujer, que sería el 50%, y es una directriz que vamos a dar desde la nacional. Va a haber primero un diálogo con los precandidatos en el mes, finales de abril, inicios de mayo, para primero decir, a ver, compañeros, siéntense, conversemos, y que entre ellos se pongan a acordar de que hay un solo candidato por consenso. Si esto se diera para el movimiento Pachacutic, sería un éxito. Pero si esto no se da, porque cada candidato va a decir, yo tengo apoyo en tal provincia, tales provincias me apoyan, tantos militantes y adherentes de Pachacutic me apoyan, la coordinación exigirá la aplicación del Código de la Democracia, en la cual recaeremos en las primarias, y las primarias serán cerradas dentro de la militancia de Pachacutic y será en las 24 provincias. Ahora, más bien le atiendo con mucho interés. Bien, pero entiendo que su posición es más bien favorable al consenso antes que las primarias. Así es. Para mí sería menorar la agenda de trabajo que toca hacer, un consenso que consolide una sola vocería a nivel del país y que repercuta una representación unánime en el movimiento. Es un éxito, por eso digo que es un éxito, porque todos se ponen de acuerdo y no habría estas primarias que en algún sentido se afecta al movimiento, porque cada candidato va a tener su gente. Claro. Y el momento que pierden, ha ocurrido en algunos casos, en algunas provincias, se retiran, pero con la nueva reglamentación del Código de la Democracia no va a existir estos camisetazos que a la última hora suceden, ¿no? Muy bien. El señor Jaime Vargas refirió que entre la mayoría de los coordinadores provinciales de la CONAIE se ha hablado de un eventual candidato a la presidencia que debe resultar de un consenso y no de la realización de primarias. Llegar a un consenso depende de los líderes visibles y de deponer aspiraciones personales. Esto lo he tomado de Diario El Comercio. ¿Usted cree que hay esa voluntad de poner esas aspiraciones personales dentro del movimiento indígena? Yo voy a tener fe y voy a creer en que el movimiento indígena, dentro de su vida política en el país, va a tener madurez política para decidir este consenso que anhelo y que voy a inducir para eso. Marlon, usted va a ser también candidato presidencial, ¿no? No, yo voy a dirigir. Usted tiene méritos, tiene liderazgo, tiene carisma, es un hombre inteligente, formado. Sí, pero hoy nos toca dirigir esta coyuntura electoral y los procesos. El coordinador y sus estructuras provinciales tienen que conducir en el bien de los candidatos. Muy bien. Coya, gracias por su paciencia, por tu paciencia. Insisto con esta inquietud, ¿cuál es el peso político real de Pachacutic en este momento? ¿Cuál es la reacción de ese colectivo? ¿Cuál debería ser la reacción de ese colectivo a las medidas económicas anunciadas por el gobierno? A ver, Coy. Bueno, a ver,
si es que nos regimos a lo que son precisamente los datos, nosotros vemos que ciertos candidatos, como por ejemplo Vargas o Issa, cuentan quizás con un 10, 12%, 18%, dependiendo de dónde veamos, ¿no? La encuestadora que más le da quizás le da un 32% a Issa, pero tenemos que darnos cuenta que esto es sobre el 35% del electorado que ya ha tomado una decisión sobre su voto. Eso quiere decir que cuando lo ampliemos al 100% del electorado, estas cifras evidentemente bajarán y bajarán bastante. Entonces, ahí tenemos que ver realmente cuál es el peso que tiene en este momento y las oportunidades reales del movimiento indígena. Dentro de esto, yo creo que hay dos grandes problemas que yo lo puedo ver. El primero, me parece que existe y un grave problema que yo veo dentro del movimiento es que hace falta una profesionalización de la política. Yo creo que si nosotros estamos pensando para un candidato presidencial, nosotros estamos pensando no solamente a alguien que tenga quizás militantes detrás, que sepa, que sea bueno en el discurso, que tenga personas que le siguen, sino una persona que sea profesional en la política. Y creo que eso lamentablemente no lo hemos encontrado. No encontramos candidatos que precisamente tengan una formación en política, relaciones internacionales, derecho constitucional, comercio exterior. Y nosotros nos ponemos a ver precisamente eso porque cuando se invita justamente a debate sobre ideas para todo el país, se centra solamente en un discurso acerca de las minorías quizás. Entonces ahí vemos que tal vez los candidatos tienen una amplia experiencia dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero nosotros estamos buscando un candidato presidencial para todo el Ecuador, para un Ecuador plurinacional. Por tanto, nosotros debemos buscar justamente a alguien que tenga toda esa base para todo el Ecuador. Entonces, desde ese lado, para mí sí es una invitación, no solamente el movimiento indígena, sino en movimientos de derecha, de izquierda, etcétera, que exista una profesionalización de la política, que existan realmente personas preparadas para ese punto. Y desde el otro lado, también para mí, otro problema grave que existe dentro del movimiento indígena es que no se ha sabido aprovechar lo que pasó desde octubre para acá. Nosotros tenemos que recordar algo, la política no se hace solamente cuando se llega al gobierno. Uno no debe decir, bueno, cuando llegue al gobierno ya voy a hacer esto, ¿no? Yo participé dentro del Parlamento de los Pueblos. Yo estuve como representante de organización social. Y dentro de esto, justamente había las pláticas de, bueno, ¿esto qué va a ser? ¿Solamente va a ser una reunión por la coyuntura? ¿Solamente vamos a presentar una propuesta, una posición política? Pero ¿cuál es el trabajo real después de esto? Y después de esto no ha habido trabajo. Esa es la realidad. La realidad es que no ha habido después una suma otra vez de las organizaciones, una creación de base de datos, unos proyectos interseccionales, ver en qué están trabajando las organizaciones, en qué podíamos trabajar en el futuro. Esto es liderazgo, esto es justamente trabajar con la gente que está ahí y no necesariamente decir cuando llegue al poder lo haré, no, sino que aprovechar de que había muchas organizaciones, 180 organizaciones que se juntaron para hacer esto, para crear propuestas reales. Y creo que ahí se muestra el liderazgo y que lastimosamente no ha habido, porque el trabajo, por ejemplo, de lo que yo he podido ver dentro de la CONAIE, ha sido justamente para los pueblos y organizaciones, pero no se ha aprovechado este tiempo que hemos tenido para crear algo más real y una propuesta realmente trabajada dentro de las organizaciones sociales. Muy bien, doña Coya Shuris, máster politóloga. Marlon, le pregunto, ¿le fue favorable o desfavorable a Pachacuti su papel en el Octubre Negro? Algunos analistas creen que ha ganado fuerza, pero otros sienten que la perdió. A ver, Mar. A ver, como movimiento político creo que fuimos un eje importante en las propuestas que se generó justo esos días y, por ejemplo, a mí me tocó hacer una parte de la mediación con algunas organizaciones como Naciones Unidas, la Iglesia Católica y un puente con el Estado ecuatoriano y ir a hablar cosas claras. El tema de octubre era el 883. No había otra agenda. En ese sentido, creo que el Pachacutic... Hubo desviaciones, ¿no? Hubo desviaciones. Sí hubo desviación, por supuesto, y al interno hubo discusiones fuertes, en la cual hasta un momento de discrepancias fuertes en la cual tuvimos que marcar el eje político y el eje de demanda por la que habíamos salido. Personalmente, yo dije, nosotros salimos para derrogar el 883, pero si hay otra agenda, no podemos ser partícipe de eso, porque en el movimiento indígena se hablaba de ese decreto y eso perjudicaba a nuestra gente, entonces no tenía que haber otra agenda. En ese sentido, creo que fuimos el epicentro de algunas propuestas que se centró luego definitivamente ya cuando el gobierno se sienta para dar el proceso ya a la otra parte, efectivamente a la declinación del decreto 883. En eso creo que el movimiento Pachacutic ha hecho un papel importante en su participación y ser
también uno de las organizaciones políticas que estuvo presente siempre con el movimiento indígena y dando puentes al Ejecutivo. El tema de esta mañana, elecciones primarias en Pachacutic, para enriquecer el diálogo, antes una pregunta de Michelle. Le voy a pedir a Michelle que dé lectura completa esta noticia del Universo del martes 10 de marzo, primera página, el sector indígena en difícil momento. Si es tan gentil. Aquí a Michelle. El movimiento ¿no? El movimiento indígena pasa por momentos complicados porque después de la movilización de octubre se observa que grupos ideológicos externos tratan de infiltrarse, se aseguró Carlos Tagua, presidente del movimiento indígena de Chimborazo, quien antes de una rueda de prensa tuvo un enfrentamiento con un grupo liderado por Efraín Yautibug de la Unión de Comunidades y Organizaciones Indígenas de Colombia. Yautibug acusa a Tagua de no haber convocado a los dirigentes para adoptar resoluciones y el presidente del MISH señalaba al otro de correísta. Gustavo Tenesaca de la Eco Arrunaria, en cambio, pidió llamar la atención a Jaime Vargas por ofrecer apoyo sin consultar antes. Bueno, solo para enriquecer el diálogo, ¿no? Michelle. Sí, bueno, yo quiero preguntarle a Marlon Santi, a propósito de todas estas medidas que se está tomando a través del gobierno, el señor Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que no aceptarán un decreto parecido al 883 en el que se proponía eliminar los subsidios a los combustibles en octubre del año pasado. ¿Usted cree que esta va a ser una amenaza constante al próximo gobernante? Esto es un tema bastante álgido y del cual no encontramos una verdadera solución. ¿Va a ser una amenaza constante a quien gobierne en futuro? Creo que no. El movimiento indígena ha analizado estos temas profundamente. No queremos ser una amenaza constante, o sea, el problema constante para el país. Queremos dar salidas y creo que en el formato de octubre nosotros dimos una salida y hay un mandato que no fue una propuesta solo del movimiento indígena, que también participaron en enriquecer esta propuesta algunos sectores sociales y que es una nueva medida económica. El decreto 883 salió de un momento a otro y los más afectados iban a ser la gente pobre del país. Hay salida en el país. El movimiento indígena no va a ser solo el estorbo del país. Hemos dado salida, hemos sido parte de una propuesta que de dar salida al país y en eso vamos a estar conscientes. Estamos generando, aunque las asambleas plurinacionales han bajado de peso, pero estamos generando nosotros dentro del movimiento Pachacutic, albergando todas las propuestas. Por ejemplo, la propuesta de la Cámara de Comercio de Quito, para nosotros es evidente que hay interés de otros sectores que quieren enriquecer esa propuesta para que esta propuesta sea plurinacional y no solo de un sector. Ya, muy bien, muy bien. Entiendo que usted es una importante pregunta, Michelle. Sí, Coya, coméntanos las posibilidades de los 6 candidatos de Pachacuti que van a las primarias. Yacu Pérez, Jaime Vargas, Leonidas Isa, Lourdes Tibán, Salvador Quispe, Marcelino Chumpi. Y también, ¿tú crees que Leonidas Isa es un candidato con mayor fuerza y aceptación dentro del movimiento indígena que Jaime Vargas? Bueno, eso sí, definitivamente. Qué preguntita, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, quizás lo que me pasa a mí es que vuelvo a escuchar los mismos nombres de anteriores elecciones, ¿no? Y eso me asusta profundamente, porque considero, sí, me asusta profundamente porque considero que no ha existido dentro del movimiento indígena una renovación, una actualización, una creación de nuevos líderes. Un refrescamiento. Exacto. Estamos hablando de que todas las elecciones se han presentado los mismos candidatos para diferentes dignidades, sin tener gran aceptación. Me refiero justamente el hecho de que no hemos llegado siquiera al segundo puesto en alguna elección. Entonces, eso habla de que precisamente estamos utilizando la misma fórmula política y no nos ha funcionado. Y creo que ahí es cuando nosotros deberíamos llamarnos a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Y estamos haciendo mal porque precisamente necesitamos una renovación, un cambio, no de discurso, sino una actualización y un ajuste acerca de lo que estamos viviendo actualmente. Me parece que todos los movimientos y partidos políticos no han estado trabajando en las bases de nuevos líderes, ¿no? Entonces, por eso vemos continuamente como año tras año se está hablando de los mismos candidatos. Y quizás es por este ego personal de pensar, bueno, hasta que yo no llegue, nadie más tiene que llegar. Y creo que ese es el punto en donde nosotros debemos de decir, ¿por qué no hay nuevos líderes? ¿Por qué no se escucha otros nombres? Porque los nombres que acaba de decir Michelle se ha escuchado los últimos años para todo tipo de candidaturas. Y sin embargo,
no se piensa en nuevos líderes. Entonces yo creo que también, lastimosamente, a mi modo de ver, dentro del movimiento indígena, se ha creado las mismas mañas que hemos visto en el poder en todos los partidos y movimientos, dentro de todo el mundo político, ¿no? De ubicar precisamente al hermano de, primo de, tío de, dentro de los movimientos y organizaciones para las alcaldías, para las concejalías, etcétera. Y no vemos una construcción política importante. ¿Por qué no hay esta formación de decir, bueno, queremos, tal vez ahorita no es el momento de lanzar un candidato a la presidencia, tal vez ahorita es el momento de la formación, tal vez ahorita es el momento de ver nuevos líderes? Es decir, madurez. Ajá, o sea, necesitamos madurez política y dejar de pensar solamente en que yo quiero ser candidato y esa es la razón. Exacto. Laura, Coya, pero de estos nombres mencionados por Michelle, no hay ninguno que te convenza. Jaco Pérez, Jaime Vargas, Leonidas Issa, Lourdes Escriván, Salvador Crispi, Marcelino Chu, ninguno te convence. Y en esa misma pregunta, tú hablas de renovación. ¿Qué nombres podrían surgir dentro de esta renovación, aparte de la pregunta? Claro. Por ejemplo, sí, yo considero que un buen trabajo lo ha hecho Jaco Pérez. Creo que nosotros, cuando estamos hablando de la cuestión política, de la cosa pública... fundamentalista Jaco Pérez, ¿no? Se cierra la banda. Sí, pero nosotros vemos, por ejemplo, que han tenido... En minería me refiero, ¿no? Sí, en tema exactamente de la minería. Nosotros lo que debemos ver es alguien que haya tenido también experiencia en la cosa pública, ¿no? Que haya tenido experiencia en el manejo de la política pública. Y dentro de esto yo creería, o sea, bueno, dentro de los candidatos que me están diciendo, obviamente, creería que Jaco tal vez tendría quizás más experiencia que los otros, a mi modo de ver. Pero, por ejemplo, yo he sido muy clara que yo... ciegamente creería que una candidata que, no sé, tal vez porque no se la ha considerado, sería Nina Pacari. Ella ha hecho un trabajo histórico dentro del movimiento indígena. Ella no es una persona solamente que está... haciendo campaña política permanentemente. Ella está creando siempre una escuela itinerante de derecho quichua, por ejemplo. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla del trabajo atrás y de la invisibilización de miles de mujeres y de personas que están haciendo un trabajo? Yo, desde que he venido justamente tocando ese tema de política, he hablado con muchos profesionales indígenas y me dicen, nunca un profesional indígena va a ser tomado en cuenta para las elecciones. No, porque precisamente no hay este interés de buscar nuevos líderes. Hay líderes jóvenes, hay personas que quieren hacer política, pero no se las toma en cuenta. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en los mismos nombres de siempre. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que Leonidas Issa es un candidato más fuerte y que tiene más aceptación dentro del movimiento indígena que Jaime Vargas? Y lo mismo me gustaría que responda Marlon Santi. Si me permiten, hay un artículo publicado por Roberto Aguilar en Expreso el 5 de marzo, con los violentos quieren más, dice, se refiere a Issa. Su comandante en jefe, Leonidas Issa, el hombre de la superioridad cultural y la pureza étnica, el que ha emprendido una guerra santa contra la sociedad mestiza. Y dice, todo el mundo se fija en Jaime Vargas por su cargo de presidente de la CONAIE, pero Issa es el que tiene las bases, el que tiene los fondos, el que tiene la ideología, ahora quiere alzarse también con el partido. A ver, Marlon y... Sí. ¿Usted piensa que tiene más fuerza Leonidas Issa? Marlon, ahora que nadie nos oye aquí. No, yo tengo que velar por la precandidatura de los 6 compañeros. No voy a hacer ninguna tendencia porque el rato que hago tendencia, mis bases van a decirme, mira, Marlon está haciendo alianzas y está definiendo ya las precandidaturas. En ese Pero aquí entre nos... Creo que voy a ser muy prudente y yo voy a llegar hasta el mes de junio. Y el candidato que el movimiento Pachakutik lance, ese será con quien yo camine como coordinador nacional. Aunque en el fondo no le convence a usted. No me convence. Bueno, todos son muy líderes muy importantes, líderes que están creciendo y líderes que han estado en la palestra política. Hablemos de Lourdes, hablemos de Marcelino, hablemos de Salvador, que ya han tenido un poco de experiencia en sus funciones como administradores a nivel provincial y a nivel local. Yo sí tengo una intriga de lo que estamos orientando a nivel del movimiento, es que no se habla de mujeres. Tienen toda la razón. Yo he tenido mucho cuestionamiento por parte de mujeres y qué pasa con las mujeres, están en la palestra solo los hombres. Por eso es que estamos orientando la aplicación del nuevo Código de la Democracia y va a ser como una obligación a nivel nacional. Si hay provincias que quieren presentar a mujeres como precandidatos, tienen toda la voluntad mía de acoger las candidaturas. Nuestra orientación va a ser a que las mujeres tengan igualdad de condiciones en estas participaciones electorales.
Insisto con Marlon y luego voy contigo. Pachacutic dice que no buscará coaliciones con sectores de la derecha ni con el correísmo, sino con organizaciones sociales. Sin embargo, esta decisión podría ser cambiada por un congreso. Hablemos de esa posibilidad y de sus consecuencias. Marlon. Vea, la autoridad máxima es el Congreso del Movimiento y estamos haciendo en el mes de abril el Congreso del Pensamiento Ideológico y algunos análisis, 3 temas que vamos a tratar en el mes de abril, en la cual nuestra directriz es, por ejemplo, con los que han hecho mal al país. Hay movimientos políticos que sí toca cuestionar a las alturas que estamos, por quienes estamos en esta situación crítica económica. De acuerdo a eso, nuestra tendencia será con quienes hemos estado luchando en las calles, pero bajo una reciprocidad con los ciudadanos ecuatorianos, albergar todas las propuestas. Esa es una de las metas que tenemos que hacer, un plan y un proyecto político que albergue a todos los ecuatorianos y a todas las organizaciones, dependiendo cómo ellos enlacen estas propuestas hacia el movimiento, a quién va a gobernar. Por ejemplo, la Asamblea Popular era un peso político no coyuntural. Para cualquier gobierno que venga, esas asambleas populares hacen ese cuestionamiento, esas propuestas que piden el cambio a los gobernantes. Pero si esa asamblea popular se convierte en un eje coyuntural, no va a pasar nada. Eso va a ser, vendrá otro presidente, igual será una asamblea plurinacional popular y queda ahí terminando sus aspiraciones y proyectos. Muy bien, Coya. Bueno, yo creo Pachacutic dice que no buscará coaliciones con sectores de la derecha ni con el correísmo, sino con organizaciones sociales. A ver, Coya. Bueno, me sorprende de cierta forma porque como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, yo que participé dentro de las mesas en la propuesta del Parlamento, había gran cantidad de dirigentes de organizaciones sociales y también dentro del movimiento indígena que eran correístas y que intentaron todo el tiempo meter la agenda del correísmo dentro de la propuesta. Entonces no nos podemos mentir con respecto a esto. Sí aplaudo, por ejemplo, la posición de Blanca Chancoso. Ella fue muy clara y ella dijo, bueno, o sea, nosotros aquí hemos venido a hacer propuestas, consensos, no justamente a meter intereses de cada uno dentro de la propuesta. Me pareció muy valioso que haga eso, pero no podemos mentirnos que dentro de las bases del movimiento indígena hay varios dirigentes que son correístas. Entonces, esto sería interesante de ver para ver después de este congreso cuál es la posición final. Oye, ¿y por qué son correístas después de que durante 10 años el gobierno de Correa mismo estigmatizó a la clase indígena? Penalizó, persiguió. ¿Cómo se explica esto? Yo lo puedo analizar desde el lado de una investigación de 6 años que hice acerca de la minería, que es lo que yo hacía y por lo que me permitió recorrer muchas comunidades, ¿no? Y justamente nosotros veíamos que a donde llegábamos era sorprendente cómo los primeros beneficiados de la minería eran precisamente el alcalde, el líder de la comunidad. Ellos eran los que contaban con un mejor carro, una mejor casa. Los beneficios de la minería dentro de las comunidades indígenas llegaban a justamente los dirigentes y no a las personas que necesitaban, no a las comunidades per se, sino a ellos. Entonces creo que ahí también hay unos intereses políticos, hay unos intereses económicos detrás de todo este apoyo, ¿no? Y no solamente de los movimientos indígenas, sino de todas las personas que han apoyado el correísmo. Creo que detrás hay mucho más que solamente un posicionamiento ideológico. Entonces, sí me complace escuchar que de parte de Marlon Santi diga que no va a ser así, que no va a haber una alianza, pero sí considero que debe haber una posición clara con respecto entonces a cuál sería la ideología que va a manejar dentro del movimiento indígena, porque me parece que hay muchos intereses dentro de base y hay muchos jalando de un lado, del otro. Hemos visto, por ejemplo, a Isa que habla acerca del mariateísmo, que es quizás muchísimo más tirado a la izquierda. De ahí vemos otro tipo de posicionamiento que quizás hablan. Entonces, creo que se va diluyendo y sería interesante ver cuál va a ser la posición con respecto a eso dentro del movimiento indígena. Si me permiten, me hiciste una pregunta interesante, pero también quiero preguntar lo siguiente. Coya y Marlon, ¿cuál es su lectura de las palabras de Marlon, que ha dicho que en Pachacutic no hay cabida para el pensamiento mariateguista, en directa alusión a Isa y Vargas, a los cuales Salvador Quispe denunció como instigadores de la revuelta de octubre y los identificó con el correísmo? Y le voy a pedir a Michelle que dé lectura a esta primera parte de este estupendo artículo de Roberto Aguilar, Los violentos quieren más, la primera parte. Sí, es tan gentil, Marlon, muy gentil.
Los violentos quieren más. En Pachacutic no entrará el pensamiento mariateguista. Lo acaba de decir Marlon Santi, coordinador nacional de ese partido, 5 meses después de la intentona golpista de octubre y a las puertas de un proceso electoral. Sus palabras significan una declaración de guerra contra uno de los principales líderes de la revuelta, Leonidas Issa. ¿Es así, Marlon, una declaración de guerra? Vea, el movimiento Pachacutic es un movimiento que se funda con principios y valores filosóficos. Nuestra filosofía se basa en la defensa de la madre tierra. Somos pachamamistas y el ser humano... No pachamamistas, que es hermosa expresión. Sí, y nuestro pensamiento le vemos al ser humano como parte complementario de la Pachamama. Creo que es un pensamiento que netamente nace desde un embollo del movimiento indígena. Estamos muy de acuerdo que en la historia de la vida republicana el movimiento indígena se formó en una tendencia socialista comunista en los años 40, 50. Pero hoy nuestro movimiento tiene su principio ideológico propio, en la cual nosotros, por ejemplo, comulgar con extremismo no podíamos, porque la lucha del movimiento indígena ha sido siempre pacífica. Yo vengo de un proceso pacífico de lucha. Hemos ganado en las cortes internacionales al Ejecutivo, al Estado ecuatoriano, pero la lucha debe ser pacífica, sin estigmatizar y respetando todos los pensamientos de izquierda. Yo respeto a grandes ponentes como el mariateguismo en Perú, sus 7 tomos, sus ensayos que hizo, pero no podemos aplicar dentro del movimiento indígena esto. Nosotros, mucho respeto, pero si quieren aplicarlo, no cabe eso en el movimiento indígena. La lucha pacífica se va a terminar. Vamos a mantenernos en que el movimiento indígena hará siempre la lucha pacífica, albergando a los otros sectores que también son de esta postura de la lucha pacífica. En el Perú, Sendero Luminoso, ¿no? La aplicación de esto en Perú, sí, y creo que es un momento de análisis dentro del movimiento indígena, y mañana se va a tomar este tema, porque esto va a ir contagiando a las organizaciones. Es momento de pararlo. Y mañana en Baños van a estar todos los líderes que se han mencionado aquí. Están convocados todas las organizaciones y movimientos de la CONAIE, bases de la CONAIE. Marlon, hay diferencias entre Pachacutic y la CONAIE. Pachacutic dice que su pensamiento se basa en el respeto al otro y en el diálogo en igualdad de condiciones, contrario a lo que se evidencia en los señores Vargas e Issa. ¿Podrán la CONAIE y su brazo político superar las diferencias para ir al 2021 con un solo candidato de consenso? Bueno, mira, hay una diferencia abismal en esto. Sí, yo soy expresidente de la CONAIE, en la cual el presidente de la CONAIE se basa en el mandato de las bases de la CONAIE. Por eso creo que la diferencia mía es que yo siempre voy a encaminar los procesos en el pensamiento colectivo. Jamás voy a decir, esta es mi decisión como coordinador nacional. Si el pensamiento colectivo y si las bases de la CONAIE deciden hacer esta ruta o la otra ruta, pues esa será respetada. Aquí hay una diferenciación. Marlon Santi respeta las decisiones de la CONAIE en su conjunto, pero no voy a estar de acuerdo en las decisiones personales que se vayan encajando esto. Yo respetaré lo colectivo, pero no las visiones y las decisiones personales. Claro, justamente ahorita me recuerdo cuando hace unas semanas se le preguntaba justamente a Marlon Santi acerca de las continuas declaraciones equívocas del señor Vargas. Y creo que ahí hay un punto importante de inflexión. Me parece que lastimosamente hemos llegado al juego de la violencia política, ¿no? Estamos viendo cómo esto nos ha invadido a tal punto en que creemos que el único argumento válido es el argumento violento. Entonces, dentro de esto, y estamos llenos de eso dentro de todas las plataformas, políticas. A mí me da muchísima pena porque yo precisamente sigo para informarme las cuentas de la CONAIE, las cuentas de comunicación de la CONAIE, de Pachacutic, etcétera, y veo como siempre el discurso es de eso, a la descalificación, a la violencia, al ataque porque sí. No se discuten ideas, no se discuten proyectos, no se discuten propuestas, se discuten a las personas. Precisamente
precisamente con epítetos como payaso, o sea, con tantas cosas, y ese es el nivel de debate que tenemos. Por eso era mi invitación a que se profesionalice la política, que se hable desde el debate, desde la idea. Desde el argumento. Exacto, desde el argumento. Y creo que eso es algo que no se está haciendo. Yo justamente ayer me di el trabajo de revisar las cuentas de la CONAIE, de las cuentas de todos los personajes relacionados al movimiento indígena, y veía cómo hay un alto nivel de violencia, y no es solamente de ellos, es justamente de periodistas que también utilizan este tipo de estrategia para hablar, para provocar, y dicen, bueno, lo que pasa es que es la manera de hablar de la política. No, esa es la manera antigua de cómo se manejaba la política. ¿Por qué no hablamos desde el diálogo? Y creo que eso es algo que no se está haciendo. Creo que por 2 o 3 likes más o por 2 o 3 retuiteadas más, utilizamos un discurso violento y avalamos de eso a todo nivel. Entonces, a mí me alegra justamente que la posición de Santi sea una posición mucho más clara, serena, más ponderado, exacto. Y creo que eso debería marcar justamente esta diferencia entre estos candidatos como Vargas, que tal vez ha tenido expresiones muy equivocadas y que muestran esta falta de experiencia, porque nosotros nos ponemos a pensar en su discurso y decimos, bueno, si es que él se refiere así, habla justamente de la falta de conocimiento en la Constitución, habla de la falta de conocimiento en derecho internacional, y esas son las continuas expresiones que ha tenido, y luego que ha salido el señor Santi a tener que decir, bueno, lo que pasa es que lastimosamente ha sido en expresiones o fuera de contexto, o que tal vez fueron temperamentales. Dentro de estas expresiones, ¿qué piensas sobre el pronunciamiento que hizo el señor Jaime Vargas a su regreso de Guatemala el pasado 17 de febrero respecto a considerarse el segundo mandatario del país? A eso me refiero. A ese tipo de cosas me refiero. O sea, no puede estar saliendo el señor Santi, que precisamente a limpiar lo que está pasando. Claro. Si me permiten, perdón, interrupción, que vean la caricatura del comienzo del día de hoy, ¿no? Ahí está el señor Vargas con María Fernández Pino. Vean la caricatura, ¿no? Exacto. O sea, no puede salir el señor Santi a limpiar lo que está pasando, a decir, no, son expresiones temperamentales, no. O sea, yo creo que eso no es el presidente que nosotros queremos y nos merecemos. Y yo creo que hay grandes figuras dentro del movimiento indígena, por tanto, mi invitación es a que encuentren el candidato perfecto que nos represente, y no solo eso, sino que recupere el gran movimiento indígena, porque la CONAIE tuvo unos comienzos espectaculares que yo creo que todos reconocemos, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel de toda la región. Y creo que se puede volver a hacer esto cuando exista una renovación interna. Marlon, usted se reafirma con esto que usted expresó, ¿somos la segunda fuerza electoral? ¿Usted se reafirma con este pensamiento, señor Santi? Sí, a nivel nacional somos la fuerza política y la segunda fuerza electoral que ha abarcado quizás a otros sectores que no teníamos un trabajo bien fuerte en estos 3 años. Creo que esa es la condición para la reelección que me hicieron en la Coordinación Nacional de Pachacutic. Después de 25 años estamos fundando una escuela de formación política por los vacíos que hay, por la falta de nuevos líderes que necesitan llevar la conducción del movimiento indígena y del movimiento Pachacutic, por la renovación del movimiento Pachacutic. Quizás necesitamos nuevas imágenes en el país que reivindiquen las luchas sociales, que reivindiquen el pacifismo en el país, las luchas que verdaderamente el movimiento ha puesto. En ese sentido, nosotros estamos encaminando justamente a lo que queremos hacer, nuestra participación aplicando la democracia y respetando las estructuras que ya están constituidas desde hace 200 años en la vida republicana del país, pero proponiendo también algunas conquistas y vacíos que hay en derechos hacia los sectores más vulnerados. Marlon, me place escucharle. Es un hombre ponderado, inteligente, conciliador igualmente. Me place escuchar a Coya, una mujer inteligente que con muy sinceras preocupaciones sobre el destino del movimiento indígena. Un saludo al ingeniero Iván Montaneda, ministro de Producción, quien ya está en Buenos Días. Estamos con usted en un par de minutos, señor ministro. Marlon, un saludo cordial, ¿no? Muchas gracias, Diego. Qué bonita esa cinta. ¿Qué significa esa cinta, Marlon? Bueno, en mi tierra nos ponemos las autoridades. Los curacas. Ah, los curacas. Porque ya le quería que le regale. O sea, usted es un curaca, Marlon. Sí, en mi pueblo sí. Y justo este día. ¿Qué significa ser un curaca? Es un compromiso y un trabajo bien fuerte y servir a la comunidad. Bienvenido, Marlon. Igualmente, Coya, esta es su casa. Buenos días. Gracias. Gracias al gentil auspicio de Cuida tu salud